Hola, muy buenas noches a todos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en una nueva actividad que organiza la Asociación Argentina Amigos de la Universidad Ben Gurión de Beersheba. Mi nombre, para los que no me conocen, soy Emilio Perina y estoy en una mesa de lujo hoy. Voy a presentar a quienes me acompañan en esta mesa, cuyo título es Antisemitismo como locura social masiva. En primer lugar, nos va a acompañar Alejandro Grimberg, que es el director de Latinoamérica, España y Portugal de la Universidad Ben Gurión del Negev. Después va a tomar la palabra Miguel Wieniawski, que yo creo que no requiere mucha presentación, pero voy a leer todo lo que dice acá, porque es periodista, escritor, profesor universitario, presidente del Consejo Asesor de la Maestría de Periodismo de la Universidad de San Andrés y Clarín. Y acá viene además algo muy importante para que tomen nota, porque Miguel, con su generosidad habitual, ha ofrecido dictar un seminario a distancia durante los próximos 4 domingos sobre el tema Claves del conflicto en Medio Oriente. Así que los que han venido hoy y han dejado su correo van a recibir el correo con el temario, y para los que les interese cómo participar gracias de esto. Y acá la dama de la mesa, la doctora en filosofía Diana Sperling, que estudió judaísmo en el Seminario Rabínico Latinoamericano. Su formación ha sido a 2 bandas, la filosofía y el judaísmo, que uno podría pensar que es una banda que se abrió en 2 en algún momento de la historia, pero bueno. Como de esta intersección nace su pensamiento, es escritora. Entre sus libros se destacan Tiempo de Spinoza, Genealogía del odio sobre el judaísmo en Occidente, y próximamente estará presentando El judaísmo después del 7 de octubre. Entre sus seminarios podemos destacar la lectura filosófica de la Torá. Bien, y ahora le damos la palabra a Alejandro Grimberg. Hola, buenas noches a todos. Primero y principal, quiero agradecer a Nava Rubén Sadel, la presidenta de la Asociación de Amigos de la Universidad, y a todo su equipo por el trabajo increíble que hacen trabajando para la universidad acá en Argentina. Agradecer a la señora Diana Sperling y al señor Miguel Wieniawski por estar con nosotros, y agradecerle a todos ustedes que encontraron el tiempo para poder estar acá con nosotros. Durante el último año y medio, Israel y la universidad hemos y estamos pasando por momentos muy difíciles, pero con optimismo, trabajo, educación, dedicación e investigación de excelencia, vemos la luz al final de este oscuro camino. La universidad es una de las entidades más importantes, si no la más importante, en el sur de Israel, con casi 7.000 trabajadores y 20.000 estudiantes. Somos el motor de crecimiento del Negev y de todo el sur de Israel. La universidad era muy importante para el sur de Israel antes del 7 de octubre del 2023, y tendremos un lugar preponderante en el momento que se empiece a reconstruir el sur de Israel. Desde el 7 de octubre han sido llamados a servicio como reservistas más de 6.000 estudiantes, mujeres y hombres, y cientos de profesores y personal de la universidad. Desgraciadamente han perdido la vida más de 170 personas que son parte de la comunidad universitaria. Tenemos muchos heridos en cuerpo y alma, y la universidad ayuda y apoya a estudiantes en estado de trauma y post-trauma. La universidad ha creado el Centro DUET, un programa de intervención y tratamiento para niños y familias con trauma y post-trauma, con el fin de dar herramientas a organizaciones y profesionales, tales como maestros, trabajadores sociales, psicólogos, a lo largo de todo el país. La educación y la investigación son herramientas poderosas para fortalecer Israel, y en la universidad, en base a su investigación de excelencia, se crean soluciones para el bien de todos. Por ejemplo, la empresa OncoRodex, creada por el profesor Adar Ben Yoav, que puede vía un simple examen de sangre detectar cáncer colorectal en su etapa más temprana. La universidad seguirá educando y investigando para hacer de Israel un mundo y un lugar mejor. Muchísimas gracias a todos por estar. Gracias, Alejandro. Bueno, y ahora vamos a escuchar a Miguel Grimberg sobre el tema... Perdón. Todavía no sabemos.
Me fui con otro periodista, ¿viste, Miguel? Era un grande, grande. Sí. Miguel Wieniawski, perdón. Bueno, un honor y un deber para mí en esta tarde estar aquí. Por lo tanto, mi agradecimiento profundo a los amigos de la Universidad Ben Gurión, a Nava y a todo lo que hacen las universidades en Israel, porque Israel es muchas cosas. Su heroísmo, su valentía, su padecimiento y sus universidades. Y esto no es poco, es una enormidad. Yo observaba, estremecido y sin comprender, lo vi una y otra vez hasta que debí dejar de verlo. Voy a tratar. El video, ese video atroz, filmado por cámaras de seguridad, por los propios terroristas, el 7 de octubre del 2023, y hubo un momento entre todas las aberraciones que uno podía observar y que otros padecieron hasta morir, de la peor manera, la crueldad radicalizada. Una escena, lo conté en uno de mis libros y lo reitero. Había un judío muerto, estaba muerto, estaba yaciendo en el piso, sin ropas en la parte superior de su cuerpo. Y sin embargo, un grupo numeroso de terroristas lo seguían apaleando y gritaban una y otra vez y cada vez más fuerte: maten al judío, maten al judío. Ya estaba muerto. Pero insistían y entonces tiraban palazos con una fuerza descomunal, con ese odio descomunal que quizás estaba aprovisionado por un odio milenario convertido en muerte. Maten al judío, y el cuerpo del muerto se levantaba yerto y muerto a partir de los palazos. Y digo, como dijimos todos, ¿no? ¿Qué es esta locura? Pues, en todo caso, hasta la muerte y hasta el asesinato podría tener una explicación, no una justificación. Pero matar al muerto una y otra vez, bajo el grito, la excitación, maten al judío, y significa algo que trasciende evidentemente los límites de la comprensión, que es literalmente una locura. ¿Y de dónde viene la locura? Porque la locura tiene una genealogía del odio. Pero esto no la hace de todas maneras comprensible ni racional, sino todo lo contrario. El primer pogrom contra los judíos documentado después del nacimiento de Cristo, porque antes, Babilonia y todo lo demás, la destrucción del primer templo, aconteció, según León Poliakov en su Historia del Antisemitismo, en Alejandría, en el año 28 después de Cristo. En Alejandría había una comunidad judía, habían llegado con Alejandro Magno unos siglos antes, como soldados en general, y habían prosperado, pero como suele ocurrir, era una comunidad minoritaria y muy minoritaria en la Alejandría, Egipto, ¿no? Es el antiguo Egipto. En aquel momento, y Calígula, en ese entonces emperador de Roma, había nombrado a Herodes Agripa, no confundir con el Herodes de Cristo, los Herodes son una dinastía, que según León Poliakov era judío, y Herodes ingresa a Alejandría con cierta pompa. Eso por alguna razón motiva un pogrom brutal contra los judíos, y el inicio de uno de los tantos mitos que nos han asesinado durante milenios. Y claro, los judíos no rendían pleitesía ni adoraban al emperador, que era Calígula. Los templos no tenían estatuas ni representación. Entonces surge, se construye, se elabora el mito de que allí los judíos de Alejandría, en ese caso, mataban niños, que los engordaban, y que el rito era precisamente
del descuartizamiento y hasta el canibalismo y cualquier disparate. Y el pogróm fue, como sucedió siempre a lo largo de la historia, espantoso. Fueron quemados vivos, igualmente que sus sinagogas. Surge el mito del sacrificio de niños, es decir, la locura arraiga en mitos que no tienen ningún tipo de evidencia, sino que se articulan solamente a profundos prejuicios vinculados con una especie de depósito del mal. ¿Dónde depositar el mal? Los hitos del antisemitismo son tan numerosos que no los podemos nombrar, pero sí algunos muy significativos. Este es significativo, el precedente, que es el nombre de Judas como el traidor de Cristo, naturalmente, y como sabemos no es menor, porque Judas, judío, Judea, etc., y por lo tanto la construcción del deicidio y los judíos como culpables. No voy a abundar en el origen, sino en alguna expansión medieval del tema. El Papa Inocencio III y el Concilio de Letrán sobre el milenio en el medioevo, en el año casi en el 1200, es el que institucionaliza el concepto de deicidio. Es decir, hay un concilio de Letrán y donde afirma literalmente en las bulas, los decretos papales, en el concilio mismo, en los códices de ese concilio, los judíos asesinaron a Cristo. Entonces, no solamente está el mito, sino que está formalizado en una institución que pasa a imperar desde Roma, curiosamente. En todo caso, si el Cristo histórico existió, fue asesinado por los romanos, crucificado, digamos, pero es desde Roma y en latín en donde se acusa formalmente, institucionalmente, a los judíos de deicidas, y por lo tanto las cruzadas más o menos contemporáneas, un poco precedente, la primera cruzada, 1096 aproximadamente, al concilio de Letrán, pero contemporáneas a la formalización de los judíos como deicidas, perpetraban pogroms allí por donde arrasaban. Empezando en la primera cruzada por una matanza de miles de judíos, no se puede computar con exactitud cuánto, pero fueron miles a lo largo de todo el Valle del Rin. Son siglos, por lo tanto es imposible enumerar tantísimas cuestiones y tantas matanzas. Y la pregunta, ¿qué es esta locura? Pero la locura tiene una genealogía. Estos son algunos jalones. La historia de la filosofía, y algunos de los filósofos, y debo decirlo porque es muy paradójico, más geniales de la historia, como Kant, como Fichte o como Voltaire, hicieron manifestaciones abiertas de antisemitismo, se dirá así, antes del Holocausto, pero tuvo efectos. Kant, para citar uno de ellos, es realmente un genio a lo largo de la historia. Sin embargo, si uno lee los fragmentos dedicados al judaísmo, diría, es exactamente un antisemita. Y es Immanuel Kant, ni hablar de Heidegger, ¿no? Que vistió el uniforme de las SS en el siglo XX. Fíjense, hablando de universidades y de saber. En 1885, según estudios de la época, en Alemania, donde los judíos eran el 1% de la población, en términos proporcionales, los asistentes a las escuelas y a las universidades, más precisamente a las universidades alemanas, pero también a las de Praga y Viena, en términos proporcionales, la asistencia de judíos era 10 veces mayor a la de protestantes y católicos, sobre todo respecto a 15 veces más que los católicos, la asistencia de judíos en términos proporcionales a las universidades más que los católicos y 10 veces más que la protestante, con otra diferencia que tampoco es menor, que por el contrario es mayor, y es que en el caso de protestantes y católicos, y esto no es una crítica del protestantismo ni del catolicismo, son problemas complejísimos, son datos que quiero resaltar para mostrar otra paradoja.
los asistentes judíos a las universidades eran, en términos iguales, varones y mujeres. Y sin embargo era completamente asimétrico en el caso del catolicismo y el protestantismo. Es decir, esto era modernidad, esto era progreso y esto era una superación a través del estudio. Sin embargo, sin embargo no. Y quizás por eso un señor llamado Gustav Freytag escribe un libro que tuvo 15 ediciones en 1885. 15 ediciones, fue un boom, digamos así, para la época, que se llamaba Soll und Haben, si yo no traduzco mal y probablemente traduzca mal, es debe y haber o crédito y débito, que confrontaba al alemán bueno, al germano, como modelo de lo que debe ser un patriota, y al judío como traidor y como avaro y todo lo demás. En simultáneo con la vigencia intelectual de una minoría, que era una minoría que no dañaba a nadie, que no portaba armas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de dónde viene la locura del antisemitismo? Tanto en Alejandría como en el mundo, lamentablemente. Wilhelm Marr, recién hablábamos del tema, que es el que instituye el término de antisemitismo. Claro, él también tiene escritos donde habla de la victoria del judaísmo por sobre el germanismo, ¿no? Ahora, ahí hay un giro, porque desde la persecución por razones teológicas no adoran al verdadero Dios ni a sus representantes en la tierra, porque los monarcas, sobre todo a partir del medioevo, eran la presencia, la encarnación de Dios en la tierra también, no adoran a estos dioses. Hay un giro hacia la persecución por motivos raciales. Empieza a gestarse el concepto de raza superior y de raza inferior, pero la inferior, la peor de todas las razas, y esto lo sabemos, era el judaísmo. Al punto, y esto tendría que chequearlo, que durante la Shoah, en algún lugar de Lituania había una pequeña comunidad de judíos llamados Karaim, que afirmaban de sí mismos que no eran descendientes de judíos medio orientales o sefardíes, sino de los házaros, que eran como una derivación, una corriente étnica derivada de los turcos, y que esos Karaim no fueron entonces asesinados por los nazis porque el tema era racial, ya no teológico. O sea, una locura absoluta. Una locura absoluta. Y están en los cementerios y hay descendientes de estos Karaim, que son pocos. Creo que hay algunos en Israel, pero esto lo tendría que chequear yo, pero lo he visto varias veces. El giro desde la persecución teológica y el mito teológico hacia el racial. Finalmente, todo se conjuga, como todos sabemos, en los protocolos de los sabios de Sión, que integran, y esto lo sabemos todos, todas las mitologías juntas. Y acá, todas las mitologías juntas que se propagan, porque esta es una hipótesis, y con esto voy finalizando esto que estoy diciendo. La locura es un conjunto de mitologías en las que se cree ciegamente que la locura social masiva, que deriva en crueldad y en crueldad radical a partir de la falta de evidencia. Sin ninguna evidencia, lo que elaboro es un mito y digo, acá hay una raza superior, por tanto a vos te voy a matar. Pero hay otra cuestión. Y todos los mitos, ¿no? Los argentinos, y voy a terminar con esto ahora, el plan Andinia y todos estos disparates. Incluso cuanto más disparatado, mayor la crueldad. Ahora podemos escuchar a algunos antisemitas argentinos que hablan de estos disparates, que están resucitando, digamos así, el plan Andinia, y que dicen que los judíos, que la Mossad está, no sé, en las manifestaciones callejeras. Bueno, si es disparatado, tiene un poder propagador, ¿no? La verdad,
ahora lo que estamos viviendo es el antisemitismo del terrorismo de Hamas, de Hezbollah, de los hutíes, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya lo sabemos y esto es lo que estamos padeciendo. En términos cuantitativos, la cantidad de víctimas es exponencialmente mayor por la guerra abierta entre sunitas y chiitas en Medio Oriente. En la Argentina se habla poco de eso, pero en Sudán o la guerra en Siria o en el Yemen, donde hubo 500.000 víctimas, en Siria hubo más de 80. Aquí no hay manifestaciones sobre estas matanzas. La crisis profunda, la más profunda en términos cuantitativos, además, e incluso tampoco escasea la crueldad en esas matanzas, es básicamente, esquematizando un poco, porque el mundo islámico es muy complejo, entre sunitas y chiitas. Pero entonces, ¿cuál sería la leitmotiv de la locura social masiva que no tiene evidencia? Y como no tiene evidencia y es disparatada, es una locura. Y es también hipotéticamente, lo digo prudentemente, depositar el mal afuera. Es decir, si el cristianismo es una religión de amor, ¿del mal de dónde viene? Bueno, son estos. No, son depositar el mal afuera. Entonces nos estamos matando, se matan los chiitas y los sunitas por una cuestión de heredad de Mahoma, que es Ali según los chiíes, y no es Ali según los sunitas, si uno no entiende bien, pero así son las cosas en los conflictos teológicos políticos. Pero el mal está afuera. Ha servido Israel como depósito del mal para el mundo árabe, y no solo para el mundo árabe, para Irán, por ejemplo, que es como que a la Argentina la ataque, no sé, Colombia, no tenemos frontera. ¿Cuál es el tema? Bueno, es que depositar el mal afuera funciona políticamente, ha funcionado teológicamente frente a una religión que se ha denominado como la resurrección y plasmación del amor en la tierra, y ha funcionado y todavía funciona también en la Argentina. Y termino con estas dos vivencias que tuve, bueno, no como la de los que murieron, que son los que saben de verdad lo que pasó, pero el día en que explota la embajada, yo estaba invitado a la embajada de Israel, había una conferencia que daba un señor Víctor Jarel a la mañana. Yo no fui, no pude ir. Nadie que asistió a esa conferencia murió, la explosión fue más tarde. Pero apenas acontece lo que aconteció, llegué corriendo 3-4 minutos y me encuentro con Jorge Cohen, que era el jefe de prensa, y nos dimos un abrazo que Jorge olvidó durante años hasta que alguien lo fotografió y está con sus manos ensangrentadas abrazándome, en shock, diciéndome acá, ¿viste que no pasó nada? Digo, bueno, sí pasó. El antisemitismo está acá, tiraron una bomba. Está acá. ¿Por qué? Porque hubo una conexión local, porque hubo colaboración, porque sigue habiendo voceros. Y 2 años después, con un elemento que también, debo decir, esto lo digo como periodista, aquí los que tenían que saber que esta gente estaba operativa después de la embajada, lo sabían. Lo sabían. Y después cae la bomba sobre la AMIA. Sobre la embajada, quiero decir que llego unos minutos posteriores al hecho y veo el gran hueco de la Traffic en la puerta, el motor de ese vehículo incrustado en un departamento a 30-40 metros de distancia. Y poco después aparece la versión de que fueron los judíos los que se explotaron a sí mismos, que es el mal afuera y ellos se matan a sí mismos. No. Cuando llego a la AMIA, también minutos después, también por razones obvias, a ver, la bomba, aquí, contra los judíos, contra todos. Porque hay el artículo el fragmento de León Poliakov en la historia del antisemitismo y de todos. Es muy interesante el título que tiene respecto de Europa entre 1870 y 1945, que es la Europa suicida, que vale para jamás. Porque si vos matás, mira que te vas a suicidar también, porque te van a bombardear. Pensemos Gaza hoy, ¿no? Porque así es la historia, ¿no? La Europa suicida. Y en la Argentina esos comandos suicidas, que eso también hay que verlo, intentaron suicidarnos a todos, expandir la locura,
propagar, como sé que ocurre en Israel, bueno, un trauma masivo, pero no se logra porque está todo ese esfuerzo y esa bravura y esa inteligencia. El que salva un hombre, lo salva a todos. Y el que mata a uno, los mata a todos. Y a nosotros nos matan todos los días. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Bueno, ahora vamos a escucharla a la doctora Diana Sperling. Adelante, Diana, todo tuyo. Muchas gracias. Buenas noches. Impactante la exposición de Miguel, me dejó 1000 ideas dando vueltas en la cabeza. No voy a poder procesar ni comentar todas, pero tomaré algunas. Quiero agradecer, antes que nada, por supuesto, a Nava y a toda la gente de la universidad y a mis compañeros de mesa. Quiero agradecer especialmente a Betty Lell, que sigue siendo mi casa, a su comisión directiva, a su rabino Yoni Shalom y a toda esta gente tan hospitalaria que siempre hace lugar a estas conversaciones tan necesarias en un momento como este, donde tiene que prevalecer la conversación racional y no los eslogans y las acusaciones que no contribuyen en nada. Tenemos que poder pensar. Tenemos que poder pensar. Esta ha sido la tarea del judaísmo desde su origen mismo. Levinas dice, el judaísmo crea categorías de inteligibilidad, igual que la filosofía griega. Es decir, nociones que permiten pensar lo desordenado de la realidad, digamos. Si nosotros nos hacemos cargo de esa herencia, parcialmente, fallidamente, con vacilaciones, con errores, con todas las macanas que nos podemos mandar, creo que estamos honrando verdaderamente la tarea que nos toca. Nosotros, en este caso, los que estamos en esta mesa, los que tenemos algún rol de transmisión, de docencia, de comunicación, no podemos hacer otra cosa. No vamos a agarrar fusiles, no vamos a ir al frente de batalla, no vamos a estar en una trinchera. Nuestra trinchera es esta. Y me parece que mientras encontremos lugares acogedores y hospitalarios para poder hacer esto que estamos haciendo acá, el judaísmo tiene la supervivencia asegurada. Voy a leer un par de frases nada más. Y después las pensamos juntos. Dice así: la filosofía de Hitler es primaria. Las potencias primitivas que se consuman en ella hacen que la fraseología miserable se manifieste bajo el empuje de una fuerza elemental. Despiertan la nostalgia secreta del alma alemana. Más que un contagio o una locura, el hitlerismo es un despertar de sentimientos elementales. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Okay. Pero desde entonces, terriblemente peligroso, el hitlerismo se vuelve interesante en términos filosóficos. Y escuchen esto. Pues los sentimientos elementales entrañan una filosofía. Es asombroso este texto. ¿Saben de cuándo es? De 1934. Lo escribió Manuel Levinas, más ni menos. Levinas, filósofo en ese momento todavía incipiente en su carrera, va a Alemania a estudiar con Husserl, pero este aquí que cuando llega, 1933, Husserl no está más. Husserl, profesor judío, es el
creador o el formalizador de la fenomenología, una importantísima corriente filosófica, uno de los grandes nombres de la filosofía alemana, ha sido expulsado y reemplazado, adivinen por quién, por Heidegger. Entonces, como no quería perder la inscripción, diríamos nosotros, y como Heidegger ya tenía una fama creciente, Levinas decide quedarse y cursar un semestre con Heidegger. Lo primero que le produce el discurso heideggeriano es fascinación. Queda enloquecido. Qué brillante este hombre, qué pensamiento tan interesante. Y a medida que van avanzando las clases, empieza a sentir un escalofrío. Este artículo es un artículo titulado Algunas reflexiones sobre la filosofía del hitlerismo, eso que parece un oxímoron, filosofía y hitlerismo, pero el interés precisamente consiste en esto, ¿no? Este artículo se publicó, como digo, en el año 1934 en la revista Sprit, una revista que todavía se edita de cristianismo progresista, interesantísima. Yo estoy suscrita y tiene materiales fantásticos. Fue el único lugar que se atrevió a publicar este texto, que es muy breve. Lo pueden googlear, lo pueden buscar en internet. La edición que yo tengo, que es el Fondo de Cultura Económica, tiene un prólogo, un epílogo muchísimo más largo que el artículo de un filósofo contemporáneo que es Miguel Abençur, muy interesante también. Lo que me interesa es esto. Estos sentimientos elementales, primarios, primitivos, que implican una filosofía. Pero la filosofía, y tomo algo de lo de Miguel, puesta al servicio de la locura para quitarle su rostro de locura, para justificar, para racionalizar. Y no es lo mismo razonar que racionalizar. Hay un dato interesante, porque todos sabemos que el nazismo apela a la ciencia, a lo más racional de los saberes humanos. ¿Quién le va a discutir algo a la ciencia? ¿Qué es una locura? No, por favor, es una razón objetiva. De manera que estamos obligados en la modernidad y en la posmodernidad a cuestionar esa especie de antítesis o de oposición entre razón y locura, entre civilización y barbarie, si queremos. Porque con este texto y muchos otros en la misma línea, empezamos a darnos cuenta de que ni la razón es tan sana, ni tan lógica, ni tan pura. Introduzco este término que muchos de ustedes me deben haber escuchado más de una vez y sobre el que voy a comentar un poquito más. Ni la locura a veces es tan loca. A veces hay verdades que se enuncian, que surgen y que se pueden advertir a través de la locura. Entonces, me interesa, de algún modo, que empecemos a desmontar paradigmas que compramos a caja cerrada, tipo, Mercado Libre, nos llega la caja, ya la pagaste, jodete, ¿no? Y que vienen de muy, muy lejos. Y él hablaba, ¿dónde está la génesis? ¿No? Y yo escribí efectivamente ese libro, Genealogía del Odio, que fue uno de mis primeros ensayos sobre el tema. Hace long time ago, se publicó inmediatamente después del atentado a la AMIA. Me interesa que desmontemos esos paradigmas que nos vendieron como verdades absolutas. Por ejemplo, razón versus fe. Por ejemplo, verdad versus creencia. Y así sucesivamente. Dentro de ese paradigma es que el judaísmo cae en este lugar de condena
del mal, de los culpables de todo. Pero fíjense cómo, por ejemplo, la ciencia utilizada, la ciencia, ese darwinismo social que utiliza el hitlerismo para justificar la inferioridad de la raza judía, como si hubiera algo así como razas humanas, que ya sabemos que no las hay. La ciencia tiene en su corazón un mito. Esa afirmación científica de la superioridad o inferioridad de las razas es un mito revestido de lenguaje científico. Entonces, esas oposiciones que hemos comprado, como digo, hay que empezar a revisarlas. ¿Por qué? Porque el judaísmo se construye con una lógica no disyuntiva. Desde las fuentes bíblicas, no es o. Aristóteles va a ser, en el siglo III, antes de la era común, el filósofo que formalice el principio de identidad, de oposición, de tercero excluido. Y Occidente sigue por esa ruta sin cuestionarse jamás si esa es la única lógica posible. Entonces, ¿qué pasa? Hay un libro interesantísimo de un colega chileno que se llama Andrés Claro. El libro se llama La Inquisición y la Cábala. Es un libraco de 1000 páginas, más o menos, fabuloso, donde cuenta la historia de las disputatio. Ustedes saben qué son las disputatio. Eran debates que se armaban en la Edad Media entre un sabio judío, que ya estaban bastante puestos en la picota, digamos, los judíos, entre un sabio judío y algún representante eminente de la iglesia, etc. Por supuesto que en esas disputatio se lo pinchaba al judío para hacerle pisar el palito y para que diga algo que justificara la condena. Entonces lo que dice Claro es que ese era el plan. Pero es que aquí, que cuando empieza el debate, y cuenta un caso específico, no importarán los detalles, y el sabio judío empieza a desplegar su pensamiento, sus argumentos, su lectura talmúdica de las fuentes, incluso la lectura cabalística y demás, el otro, el contendiente, se queda mudo. Porque la lógica no disyuntiva, sino inclusiva, la lógica del y, del esto es así, pero puede ser de esta otra manera, yo diría, el judaísmo es una tradición cuántica. Saben que en la física cuántica algo puede ser y no ser al mismo tiempo. Algo puede estar en un lugar y en otro al mismo tiempo. Esto lo inventó el judaísmo. No hay nada que moleste más al pensamiento, digo, occidental y cristiano como un sintagma completo, ¿sí? Es decir, a esa lógica platónico, aristotélica, neoplatónica, cristiana, que una lógica inclusiva, donde algo puede leerse de una manera, pero si aplicás, por ejemplo, los 13 principios de la interpretación de Rabbi Ishmael, un rabino medieval, podés leer el mismo versículo de la Torá de esta manera y de esta otra manera. Entonces viene un alumno, un prosélito que quiere saber de qué se trata el judaísmo y le pregunta a su maestro, al Rab, pero Rab, en la Torá, en una página dice blanco y 3 páginas más adelante dice negro. ¿Y entonces cuál es la verdad? Entonces el rabino le contesta, procúrate una mente o un corazón de muchos cuartos, porque eile veile, porque estas y estas son palabras de Torá. Es fabuloso esto. Yo agregaría ahora, el Dios judío, a quien se le inquiere el famoso Midrash del
horno de Ajnai, donde los sabios discuten cuál es la verdadera interpretación de un versículo acerca de un horno, si es puro, si es kasher, si no es kasher, si tiene tales ingredientes, si no, qué sé yo. Entonces no se ponen de acuerdo, pasan días y noches y siguen discutiendo, hasta que, agotados ya, se quieren ir a comer pizza y tomarse un vermú en el bar de la esquina. Dicen, bueno, resolvamos esto de una vez. Entonces uno de los rabinos dice, bueno, si yo tengo razón, que el árbol que está en la puerta se incline hacia esta casa. El árbol se inclina hacia la casa. ¿Viste? Yo tengo razón. Ah, no, dice el otro, pero si yo tengo razón, que el riacho que pasa por la puerta refluya hacia su origen. ¿Qué hace el río? Refluye hacia su origen. Y así se van sucediendo pruebas y pruebas y pruebas. Las dos se van cumpliendo de acuerdo a los pedidos de los rabinos. Hasta que al final, hartos de esto, uno de ellos dice, mira, che, finísela, terminemos acá, preguntémosle a Dios qué cuernos quiso decir en este versículo. Y se oye una risa desde el cielo y una voz que dice, ja, 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 mis hijos me han vencido, mis hijos me han vencido. No me pidan a mí cuál es la interpretación, porque yo ya cumplí con mi tarea, les di la ley. El laburo de ustedes es interpretar, arréglense. Para mí, este Midrash es el ejemplo, la síntesis, el carozo de lo que podríamos llamar la mentalidad judía, la inteligencia judía, la sabiduría judía. El hecho de que no haya una versión definitiva, agregó, pura, una verdad absoluta, es algo insoportable. Por eso el emperador Justiniano, emperador y papa, en el siglo IV, V, dicta un decreto llamado la Novela 146, donde prohíbe la lectura de las fuentes judías porque, dice, los judíos se libran a interpretaciones insensatas. Lo insensato, es decir, lo irracional, es decir, lo loco, queda al lado de los judíos. Miren la proyección, ¿no? Entonces, ¿por qué se libran a interpretaciones insensatas? Por esto, porque no llegan a una verdad absoluta garantizada por un papa, o por un emperador, o por algún representante divino, como decía Miguel recién, que diga, pongo el gancho, esto es verdad. Siguen discutiendo, eso es el Talmud. Entonces, para ir cerrando por ahora un poquitito, si vamos a la génesis de la locura, que se autocalifica como sensatez y pone la locura del otro lado, me parece a mí que va por este lado, por la imposibilidad de una lógica que arranca ya lejos y hace tiempo desde Platón, y podría contarles un largo rato sobre dónde y cómo se va configurando, una lógica dualista de un arriba y un abajo, de un superior y un inferior, de ahí viene el tema de las razas también, ¿no? De un mundo puro y perfecto que es el mundo de las ideas, el mundo inteligible, y un mundo impuro y lleno de porquería, donde el tiempo deteriora todo, que es el mundo sensible. Y la aspiración siempre es una nostalgia de esa pureza perdida, porque se cree que existió alguna vez y que se puede recuperar. El judaísmo viene al mundo, lo dije alguna vez y tal vez aquí mismo en otra ocasión, viene no como el evangelio, euangelus, a traer la buena nueva, viene a traer la mala nueva. Somos seres fallidos, incompletos e impuros. ¿Cómo nos van a querer? Gracias. Muchas gracias, Diana. Y acá lo que me pidió Nava es que yo trate de inaugurar un diálogo y me resulta sumamente, anoté un montón de cosas, pero me resulta sumamente difícil elegir por dónde empezar.
con por ahí alguna pregunta desde mi ignorancia, ¿no? Había notado otra cosa, pero me quedé mucho con lo último que decías, Diana, y a los dos les pregunto si la duda es la esencia del judaísmo. Si está en nosotros la necesidad de la duda como punto esencial. Es brillante todo lo que, además la cita de Levinas y todo, pero dicho esto, ¿qué debía decirlo a viva voz? Yo diría la incertidumbre, a mí me... Mucho mejor palabra, sin duda, que la duda. Claro, sí. Porque la duda cartesiana, que obedece a parámetros matemáticos, es una duda metódica para demostrar al fin, al modo geométrico, no como el de Spinoza, de otra manera, finalmente la existencia de Dios, en la que no voy a detenerme ahora en la prueba de la existencia de Dios de Descartes. Ahora, la cuestión del judaísmo como asociado a la física cuántica, para el principio de incertidumbre de Heisenberg es la incertidumbre, es decir, no podemos determinar dónde está una partícula en este momento porque estará en otro, y además interactuando con otra partícula que estará en otro, y así permanentemente. Entonces, ciertamente hay una incertidumbre, porque la hay. Y esa incertidumbre es molesta para el resto de la gente. Y la certidumbre parece ser un útero, pero claro, pero es una locura en este sentido. Sí, yo empezaría por suspender, por no decir tachar, la palabra esencia. Bien. Me molesta profundamente porque la esencia, que es una palabra de origen griego, justamente debido a esta postura filosófica, la esencia por definición es pura. Una esencia es pura, es simple, no tiene componentes. Cuando se mezcla con otras cosas ya no hay esencia. Clarísimo. Entonces, no hay nada menos esencial que el judaísmo. Pero fíjense cómo nosotros tenemos incorporado este vocabulario, cómo inconscientemente las categorías de pensamiento griego cristiano occidental, digamos, su ruta, se nos han metido de una manera tan firme, tan definida, tan a la fuerza, que repetimos un montón de términos que no corresponde para nada a la estructura del pensamiento judío. Entonces, yo diría, la incertidumbre, como bien dice Miguel, y yo acuerdo totalmente, es lo que rompe la unidad del conjunto. Para que un gobierno funcione, un régimen funcione, imponga sin ningún tipo de objeción sus parámetros, sus órdenes, etcétera, etcétera, eso es una certeza absoluta. Sabemos que la locura, y los psicoanalistas, muchos presentes acá, queridos alumnos y amigos, saben que hay una relación bastante estrecha entre psicosis y certeza. Entonces yo le tengo bastante terror a la certeza, ¿no? Pero el problema es el poder. Si quieren después le doy una vueltita a esto, pero... Sí, dale. ¿Sí? Sí, ¿Permiso? ahora, dale. Bueno, gracias. ¿Saben dónde aparece en la antigüedad de la tradición judía la primera pintura de lo que después va a llamarse antijudaísmo y o antisemitismo, depende de las épocas? Acabamos de pasar Purim, en el libro de Esther. Les recuerdo, muchos de ustedes seguramente estuvieron acá celebrando Purim. El libro de Esther narra la historia de una comunidad judía exiliada, desterrada en Persia bajo el imperio del rey Asuero,
son, entre comillas, tolerados, más o menos tranqui, hasta que un señor, que es el ministro plenipotenciario Amán, cada vez que entra y sale del palacio hay un judío sentado en la puerta, Mordejai, y Mordejai es el único que no se inclina, que no se prosterna, como antes contaba Miguel, ante los emperadores. Cosa que le revienta a este hombre. Entonces va y le dice al rey, estos, los del judío Mordejai, o sea, aparece la palabra judío en el libro de Esther, aproximadamente compuesto en el siglo IV antes de la era común, al final del periodo persa. Estos, los del pueblo del judío Mordejai, no obedecen nuestra ley, están dispersos y esparcidos, las dos cosas, dice. Es decir, mezclados entre nuestra población y tienen sus propias leyes. Es decir, no son súbditos cabales. Y además impiden la unificación del imperio. Son el grano de impureza, la basurita dentro del conjunto, que hace obstáculo a la verticalidad del poder. Entonces le propone a Asuero que lo cuelguen a Mordejai, que maten a los judíos. Bueno, no importa, toda la historia ustedes la pueden ver perfectamente en el libro de Esther. Pero hay un detalle que sí quiero mencionar. ¿Saben cómo empieza la historia? La historia no empieza con Mordejai, empieza con la reina Vashti, a quien el rey convoca a su presencia para lucirla como trofeo, porque es muy mona, muy bella, está re fuerte, y él, que es un hombre rico, poderoso, que hace alarde de todos sus privilegios y su fortuna, quiere mostrar, así como muestra el oro y el marfil, quiere mostrar también a su mujer. Y la mujer le dice, no voy. Es una cuestión de poder. Cuando no te sometes a un poder vertical y cuestionás ese régimen, automáticamente estás condenado. De manera que no voy a entrar en detalles ahora, pero es re interesante esta historia. De alguna manera, el judío queda del lado de la mujer, es decir, de aquello que debe estar sometido al poder absoluto del hombre, porque todos ellos, les dice Asuero, a todos ustedes los hombres los voy a hacer poderosos y les voy a obligar a sus mujeres a que los obedezcan y los veneren. Esto es para charlar muchísimo, pero todo esto tiene que ver con una cuestión de poder. El poder tiene que ver con unificar, con verticalizar y con la posesión del cetro de la verdad absoluta. De ahí se pueden sacar muchísimas otras conclusiones. Hablando de la cuestión del poder, ¿cuánto tiene que ver en esto de que molesta del judaísmo el hecho de que haya sido uno de los primeros pueblos alfabetizados? Porque para ser miembro de la tribu había que leer la Torá. Es decir, y eso, de alguna manera, el conocimiento siempre es un problema para el poder. No sé, Miguel, ¿cómo lo ves eso? Bueno, naturalmente es crucial, ¿no? Es decir, tantas veces es preferible la ignorancia, que es una vía regia hacia la certidumbre, ¿no? Y por eso lo de los sentimientos elementales que citaba Diana, claro, como son sencillos, ¿no? Hay una raza superior, otra inferior, y es así de simple, y no es nada simple. Ahora yo a ver si logro explicar esto, para tematizar la cuestión de ese y, de lo uno y lo otro, yo diría,
efectivamente la incertidumbre, salvo cuando hay certidumbre. Por ejemplo, si ingresan a mi casa y violan a nuestras mujeres y matan a nuestros niños y te matan después de muerto y te vuelven a matar y te tiran misiles. Israel no desapareció del mapa por la sofisticación del sistema de defensa, porque el exterminio de la sociedad israelí, digamos, si uno mira todos los días donde llegan los misiles, llegan a todo el territorio, es decir, no existiría. Entonces, sí, la incertidumbre, pero hay un punto en donde ciertamente yo debo defenderme y contraatacar, porque si no, ¿dónde terminamos? Entonces, es incertidumbre, salvo donde hay certidumbre, que son algunos casos muy puntuales, pero que tienen máxima elocuencia. O todo es igual, o violar, o yo he visto, no quiero ni contar lo que he visto y lo que todos vimos, porque la verdad es que es muy fuerte, ¿no? Entonces, sí, la incertidumbre, con la excepción de la certidumbre que a veces acontece, y con el costo que tiene una certidumbre incierta, por llamarlo de alguna manera, porque en el fondo no sabemos, ¿no? Porque Levinas dice, Dios es una infinición, no podemos definirlo, porque si lo definimos tenemos la certeza de lo que es y no sabemos. Bueno, por ahí. No sé si Diana querés agregar algo sobre este tema. Sí, me parece un punto interesantísimo. La alfabetización pone en peligro el poder. Siempre. Hay un hermoso libro de Amos Oz con su hija, Los judíos y las palabras, muy recomendable, muy recomendable. Acercarse a los textos y además estar autorizado a leer, porque no es lo mismo leer devocionalmente que leer interpretativamente. Los judíos aprendemos a leer interpretando, es una sola cosa. Y eso es terrible, porque en ese sentido no hay libro sagrado. Ningún libro es sagrado, un libro es un material para leer. Y si yo puedo leer, tengo que entrar en la selva de las palabras. Y las palabras, por definición, son equívocas. Una palabra puede querer decir distintas cosas, de nuevo lo cuántico, según el contexto, la frase, la situación en la que se pronuncia, según el enunciador, la teoría de la comunicación, no vamos a entrar en esto, pero quiero decir, no es lo mismo una expresión dicha en una situación cercana, amistosa, amorosa, de enemistad. A lo mejor las palabras son las mismas, pero el tono es distinto, la actitud corporal es distinta, la intención es distinta, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros somos conscientes de que leer es automáticamente interpretar, ahí ya no hay religión. Los judíos no somos religiosos. Podemos tener prácticas que, para entendernos y por economía expresiva, llamamos religiosos. Pero si tenemos un Dios que ordena interpretar, eso es lo menos religioso del mundo. Nos ordena leer. Dios dice, el personaje literario llamado Dios, en los textos talmúdicos, dice, no crean en mí, sigan mi ley. No mi ley, por favor. Mi espacio, ley con Y. Hoy voy. ¿Ven? Miren, este es un hermoso ejemplo de lo que estoy diciendo, de la equivocidad de las palabras. Si yo lo digo todo rápido, me van a decir, esta chica es libertaria. No, soy libre. Los quiero traer un poco a que volvamos sobre el antisemitismo y antes de empezar yo hice una pregunta que hace años que me inquieta y que probablemente esté equivocado, que es por qué usamos la expresión antisemitismo cuando en realidad se trata de antijudaísmo, porque contra los árabes
no suele haber un odio manifiesto y son semitas. Pero porque es una construcción también que se Y que quedó impuesta. Claro, en realidad es una judeofobia de Virgen Mar, pero focaliza contra los judíos, ¿no? Es decir, puede ser semita y árabe y judeófobo, es decir, antisemita en el sentido. Judiofobia es una muy buena expresión, ¿no? Y sí, claro. Y entonces. Perdón, es interesante porque en realidad fobia viene de phobos, que quiere decir miedo. Claro. No odio, miedo. Judeofobia es el miedo a los judíos. Interesante. Bueno, en esa irracionalidad de la cual hablaron los dos, el mito es que somos peligrosos. Entonces es lógico tener un poco de miedo. Y ahora quiero ir a dos cuestiones que me anoté rápidamente y después por ahí abrimos un poco al público si hay alguna pregunta interesante. Preguntas. ¿Es igual el antisemitismo de hoy desde hace 100 años? ¿Qué diferencias pueden notar? Hubo un giro histórico que yo mencioné antes del antisemitismo como confrontación teológica o teológica política a otro de raigambre racial, ¿no? Esta cuestión de la raza superior que se fue incubando, sobre todo en Alemania, pero no solo en Alemania, pero hay un sangriento matiz que es el ultraislamismo o la sharia, que cobró una potencia inusitada con otra característica muy inquietante, a mi juicio, y supongo que es la propagación en sociedades así concebidas, autoconcebidas como democráticas, de manifestaciones bastante numerosas o contundentes antisemitas en universidades. La Universidad de San Andrés y el grupo Clarín tiene un vínculo con perdón por decir esto, ¿no?, con la Universidad de Columbia en Nueva York. Yo la conozco muy bien. Y yo cuando veía en el centro de Nueva York las banderas palestinas, digo, perdón, ¿qué es esto? Por supuesto hay una operación económica del Islam para fomentar entre algunos agitadores el asunto, pero algunos de ellos no lo eran. Entonces, no quiero decir no eran rentados, digamos, por convicción, y van en diversos países, en Nueva Zelanda, he visto, en Australia, en Canadá, bueno, en Francia. Entonces, hay otro mito sobre el asunto palestino también, que ha sido comprado, ¿no? Y expandido, ¿no es cierto? Y que en la Argentina está más presente lo que se cree según diversos estudios, análisis que se tiene al respecto y evidencias. Porque acá se firmó un pacto con Irán y la pandilla, la gavilla que lo auspició, son unos tipos militantemente antisemitas que llegaron a la cúspide del poder y el Parlamento lo votó. El Parlamento argentino. ¿Y cómo puede votar eso? Si tiraron 2 bombas, si no es por alguna forma, de antisemitismo ahí, ¿no? Alguna forma terrorífica, a mi juicio. Me llevas a un punto interesante con eso, porque en general todos fuimos educados en el preámbulo de la Constitución, en la idea de que la Argentina es un país sin conflictos raciales, sin antisemitismo, sin estas cuestiones. Y como toda idea tiene sus puntos muy oscuros en la historia. Y hay uno en particular que a mí me impresiona porque suele ser ocultado, de alguna manera negado, por judíos y por gentiles, que es que el único pogrom importante de Latinoamérica fue en Buenos Aires en 1919, enero del 19, donde no se sabe exactamente cuánta gente murió, pero los embajadores norteamericanos, franceses, ingleses, hablan de cifras que van de 1.500 personas a 5.000 personas. Y eso es Buenos Aires, enero del 19, ¿no? ¿Ustedes por qué creen que de eso se habla tan poco? Hubo un artículo en la revista Todo es Historia
que si no me equivoco era del Gordo Corbière, no tengo presente el año exacto ni el número, pasaron muchos años desde que editábamos eso, pero donde se tocó ese tema y la documentación que el Gordo había usado tenía que ver con los informes de las embajadas extranjeras a sus cancillerías. Pero, sin embargo, en la literatura argentina casi el episodio no aparece. No, a ver, retomo por esta cuestión. Como yo también soy periodista, me gusta ir y ver las cuestiones ahí donde acontecen. Entonces el otro día me fui, más o menos camuflado, porque uno nunca sabe, a la marcha, no la de los Barras Bravas, a la siguiente. Hubiera ido también a la de los Barras Bravas, no pude. Y vi pasar las banderas, vi muchas cosas, como cualquiera que hubiera estado ahí, muchas cosas. Y el sector fundamentalmente de la izquierda tenía una legión de banderas palestinas, ¿no? ¿Por qué no se habla? Bueno, porque tal vez sí se hable, pero fundamentalmente la voz cantante y los gritos y demás, el vituperio, la acusación sionista y demás, viene justamente de los que tienen la certeza de que hay un pueblo oprimido, que tiene un Estado, pero no tiene, sí, pero no sé, pero hay un Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Una mitología sobre la cuestión palestina de que son los oprimidos y de que hay unos opresores, y esto no arraiga en ninguna evidencia, pero los que hablan son... Yo tuve un episodio, perdón, porque no me gusta ser autorreferencial y a veces no tengo otro remedio. Cuando yo veo que el señor Norman Brisky dice Gaza, 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 y yo digo, pero vos en Gaza, no es mi estilo, yo prefiero la moderación, pero me salió a escribir. Si vos no podés estar 30 segundos en Gaza, Norman, estás mintiendo, hay una inautenticidad, y gritando y gritoneando, Gaza nunca será vencida. ¿Qué es Gaza? ¿Qué son estos violadores? No digo a ver Gaza, jamás, que para precisarlo. Entonces, hay una vociferación en favor de parte de algunos, inclusive de algunos judíos, como este señor, mayor, que digamos que sabe cómo son las cosas, pero aparentemente no sabe nada, que toma un escenario para militar la causa de Hamás. Ahí yo afortunadamente no fui, porque una ceremonia, creo que era un Martín Fierro, es una cosa que a mí no me interesa en absoluto, pero tengo amigos que habían ido y hubo aplausos y hubo risas. No es que pasó completamente desapercibido. Y entonces lo dijo, y no es solo él, no solo él. Y esto, si no se habla, si los demás no lo hablamos, hay que hablarlo. Bien, si les parece y estamos de acuerdo, yo tenía 2 o 3 preguntas más, pero preferiría abrir al público ahora y... Sí, dale. Yo quería preguntarles lo siguiente. La justicia atraviesa también al pueblo judío. Es decir, la justicia perseguirás, es una de nuestras bases. Y eso es algo que de alguna manera impide la incertidumbre. La ley es una y se cumple. Frente a lo que ustedes hablaron, que es apasionante, pero desde la filosofía, yo lo veo desde el derecho. ¿Cómo se compadece una cosa con la otra? Bien, gracias, Dani. Yo diría que es una incertidumbre regulada. Una incertidumbre regulada. Como bien decía Miguel recién, y retomo su frase, hay incertidumbre, salvo que haya alguna certidumbre. Hay hechos que son... Pues si no estamos en el terreno de la fake news, no hay que confundir incertidumbre con todo vale y se puede decir cualquier verdura y es todo igual, total, no hay ninguna verdad. No. Les recuerdo que la célebre frase de Nietzsche que se suele citar
no hay hechos sino interpretaciones, se cita mal. Porque lo que dice Nietzsche es, no hay hechos morales, sino interpretaciones morales de los hechos. ¿Okay? El mismo hecho, por ejemplo, el ataque de Hamás a Israel, de un lado es interpretado como una barbaridad, el terror y del otro lado como un acto de justicia. La ley es una y se cumple. Desde lo filosófico, yo le pondría algunos puntos suspensivos por lo menos. La ley está hecha con palabras. Por lo tanto, también, por eso hay, viste, vos, Dani, que de esto entendés más que cualquiera de todos nosotros y me has enseñado muchísimo, se sabe, la gente del ámbito de la justicia, para determinadas cuestiones muy complejas hay media biblioteca que dice blanco y media biblioteca que dice negro. Esto ya nos está anoticiando de que incluso la ley, que es hecha por humanos y para humanos, contiene un sesgo de incertidumbre que el juez tendrá que dilucidar de acuerdo a una enorme cantidad de circunstancias. Hay algunos trabajos muy interesantes de cómo las sentencias cambian si el juez almorzó bien, o si durmió la siesta, o si pasó mala noche, o si se peleó con la mujer, o si perdió, River o algo así, cosa que Dios no lo quiera. Es decir, hay una enorme cantidad de factores que inciden en cómo un juez se planta frente a la justicia. Si no, no habría deliberación. La idea de deliberación, que la verdad la inventa Aristóteles y a mí me parece sumamente interesante, es esta posibilidad de dar la vuelta de un lado y del otro para tomar una decisión. Hace muchos años, en el 2001, yo organicé un coloquio titulado Deseo de Ley, y el panel inaugural, donde tenía invitados realmente notables, uno de ellos era el juez Baqué. Y Baqué dijo que cuando tenía que dictar una sentencia muy importante que ponía en juego la vida del acusado, por ejemplo, pasaba una noche de terror y por su rol de juez no podía charlarlo con los amigos en el bar, ni siquiera con su mujer, salvo con la almohada. Y que la deliberación que él tenía consigo mismo para tomar una decisión y enunciar una sentencia eran momentos tremendos. Quiere decir que sí, hay una verdad de la justicia, pero esa verdad es producto de una tarea honesta, proba, idónea, digamos, por parte de una persona que tenga esas virtudes, una tarea de interpretación. En la Torá está magníficamente narrada la organización de un Estado de Derecho, de la primera, diría yo, el primer aparato jurídico de cuando el suegro de Moisés le dice a Moisés: flaco, no podés estar todo el día juzgando a todo el mundo porque uno le robó la gallina al otro o porque le volcó el café encima. O sea, ocupate de las cuestiones más importantes y designá por debajo a, digamos, en la primera descripción de lo que serían los tribunales de alzada, ¿no? Cada 10, cada 100, cada 1000, etcétera, etcétera. Y dice la Torá: fíjate que sean hombres que no se dejen sobornar, que no sean amantes del dinero, de la riqueza, ni tampoco de los halagos, y que sean mucho más que cuánto han estudiado, porque en ese momento no había facultad de Derecho, mucho más que la cantidad de conocimientos que puedan tener. Lo importante era una personalidad proba y honesta. ¿Por qué? Porque la ley es muy fácil
de llevar para un lado y para el otro. Y en la Argentina lo sabemos. Bueno, ante todo, yo soy Guillermo Misraji. Muchas gracias a todos, realmente maravilloso. Yo voy a entrar con una pregunta que es como la culminación. ¿Cómo empezamos a superar el antisemitismo y la judeofobia? ¿Saben por qué? Porque yo hago una evolución de todo lo que ustedes dijeron. Creo que el antisemitismo, como una suerte de camaleón, ha tenido diferentes encuadres en la historia de la humanidad, no digo el siglo XIX. Fue religioso en esa primera parte, como Miguel lo decía en Alejandría. Fue económico, yo creo que a partir del siglo IV, con el pacto Iglesia de Roma, ahí empieza, con todo respeto, el invento de un Dios. Ahí empieza, porque hasta ese momento no era Dios. Fue científico con los alemanes, claramente, como tú lo has dicho. La ciencia era la que quería darle la explicación. Los antropólogos alemanes, los grandes profesores, explicaban cosas que eran barbaridades. Y finalmente es político, desde 1948 para acá. Y ahora se recrudece más, como señaló Viñaski, con todo el problema de Hamas y con todo Hezbollah y todo el invento que es el mito palestino. Porque hay que saber un poco de historia también, porque la Sociedad de las Naciones le da el mandato británico al mandato a Inglaterra para crear un hogar nacional judío en un territorio que es 3 veces más que el Estado de Israel actual. Y en el año 22, Inglaterra lo corta como si fuera con una regla y deja un 25% de un lado y un 75% del otro. ¿Cómo terminamos entonces con este camaleón que es la judeofobia, el antisemitismo? ¿Cómo podemos? Yo no tengo la respuesta. Y no soy pesimista, pero no la tengo. La historia no me la da. Gracias, Guillermo. Yo tampoco, pero te agradezco la pregunta en este sentido. Yo creo que no se supera, pero se resiste. Porque sin resistencia se resiste cotidianamente, permanentemente, en cada trinchera armada, porque sí, porque es así, intelectual, universitaria, en todos los ámbitos se resiste. Y no es imposible dejar de resistir. Es imposible dejar, que es otro gran mandato judío, ¿no? Hay que resistir. Y resistiremos. Vamos a quiero agregar algo. Sí. Hago mías las palabras de Miguel. No te pienso pagar nada, las hago mías porque quiero. Pero si vemos en las fuentes desde lo más antiguo, del faraón en Egipto, desde Amalek, ¿no? Etcétera, etcétera, que esta pulsión destructiva hacia los judíos no cesa de persistir en la historia, adoptando cada vez distintos argumentos. Hay otra cosa interesante que dice Nietzsche: cuando tenés muchas razones es porque no tenés una razón. Si cuando cada vez necesita argumentar otra cosa, lo político, lo racial, lo religioso, lo económico, lo que se te ocurra, es porque todo eso son creaciones ad hoc, creaciones míticas, locas, etcétera, fabulosas, fantasiosas, fabulosas en el sentido literal, de fábula. Por lo tanto, la historia nos dice, so far, que esto va a seguir ocurriendo, que mañana será una razón, no sé, tecnológica, o la inteligencia artificial inventará algo. No importa, quiero decir, no solo no va a cesar, y tampoco soy pesimista, trato de ser realista, sino que lo mejor que podemos hacer es asumir que esta es la situación, porque por un lado nos alaban, nos admiran, nos envidian o lo que fuere en determinadas circunstancias, y por otro lado nos quieren reventar.
esta dualidad de la que somos objeto permanentemente por nuestra extranjería y no por una cuestión de pasaporte, es nuestro signo distintivo. Y con esto hay que vivir. Y por lo tanto creo que lo que dice Miguel, resistir o trabajar en Asbará, o trabajar en educación, o trabajar en iluminar algunos aspectos, no para convencerlos, porque nadie convence a alguien que nos odia de que no nos odie. Si nos odia, tendrá sus motivos y los cree firmemente. Pero, de nuevo, creo que esto que estamos haciendo acá, como cada cosa que cada uno de nosotros hace en sus prácticas, en sus oficios, en sus casas, con sus amigos y demás, es la manera. Y cuando no se puede discutir porque no es una cuestión de argumentos racionales, hay que saber retirarse de la discusión y, como decía el poema de Rudyard Kipling, If, seguir con la cabeza en alto haciendo lo que uno sabe hacer. No queda otra. La última pregunta, ya, señor. Gracias. Mi pregunta está relacionada con lo que ustedes dijeron recién. El antisemitismo tácito, no el antisemitismo de odio, pero ese antisemitismo no manifiesto o de ignorancia. Y yo siento que al ser un país católico versus un país protestante, siento que hay más subliminal antisemitismo de ignorancia que en un país protestante. No sé si me pueden dar una opinión. Gracias. Es que en un sentido profundo, lo venimos diciendo, la ignorancia es la base del antisemitismo. Y la ignorancia no solamente de los judíos, la ignorancia respecto de tantísimas cosas, de cuántas víctimas hay en estos momentos en la guerra en Sudán, donde la cantidad de víctimas son, como yo digo, exponencialmente mayores a las que ocurren en Gaza. Eso también es ignorancia. Digamos, si hay un mensaje maravilloso del pueblo judío, ya se ha dicho, es que lo que tenemos para ofrecer es un libro. Eso es un libro, es el libro, y son los libros. Es decir, la vida, y no la ignorancia, no la oscuridad, no el horror. Bien. Yo les pido un fuerte aplauso para toda la mesa y le invito a Nava Rubenzadeh que nos diga unas palabras para ir cerrando el acto. ¿Qué le puedo decir? Que estoy muy feliz cuando me vino la idea de llamar a Miguel y a Diana. Estoy muy feliz. Yo creo que todo el mundo que hoy nos escuchó acá van a pedir de vuelta otra vez hablar, porque podíamos hablar toda la noche. Toda la noche podíamos discutir y preguntar y saber, y no sé si vamos a llegar a una solución. Entonces me gustó mucho todo lo que me dijo Miguel y dijo Diana, que de un lado resistiremos y del otro lado seguimos adelante con la cabeza alta. Quiero agradecer muchísimo. Una pequeña atención. Muchas gracias, Nava. Las flores para vos, como la mujer. Y acá Miguel, una pequeña atención de Israel. Quiero agradecer a Alejandro, que vino de Israel a estar con nosotros, a mi querido Emilio, que no tengo palabra, que lo quiero, que me acompaña hace 18 años. Hace 18 años que me acompaña. Y la verdad que ya no sé qué decir más de vos. Te quiero. Y acá una pequeña atención para vos. Bien. Quiero, para terminar, si me dejan 5 minutos más, quiero escuchar junto con ustedes
una canción para poder hacer un cierre para todo. Ustedes entienden, me entienden a mí. Yo nací en Israel y pasé la guerra de 48, tenía 8 años. Y esta canción dice una cosa acá. No tengo otra patria. Si mi patria se quema, igual es mía. Así que le pido a todos ustedes, la única cosa que le pido como israelí, que apoyan al Medinat Israel, no tenemos otra patria. Todos ustedes que viven acá, la diáspora, si no tenemos a Israel, no podemos tener la cabeza alta. Y nosotros tenemos que ayudar a Israel, estar juntos, hablar y estar todos juntos para poder, porque en este momento del trauma de la mujer israelí, del soldado israelí y todo, nosotros acá en la Argentina también somos traumas. Tenemos la trauma también. Nosotros también tenemos la sensación que no sabemos qué va a pasar en Israel. Entonces tenemos que seguir adelante. Por eso Medinat Israel no existe, es de nosotros. Nadie nos va a quitar. Nosotros luchamos muchísimo. Había muchas épocas de los holocaustos, de los ingleses, de los turcos en Israel, que yo conocía la parte de los ingleses y los sacamos. Vamos a seguir adelante con la ayuda de toda la gente de la diáspora. Y quiero decirle otra cosa, que el proyecto que nosotros tomamos como salud mental para los chicos de Israel que están en el barrio del Negev, para la mamá, para los chicos, para los soldados, este proyecto está ayudando a toda la gente de toda la escena de Beersheba. Quiero decirle algo. Yo conozco la madre israelí. La madre israelí es fuerte. Tengo un ejemplo acá mío que nunca no le hablé. Yo también perdí un hijo muy querido mío. Pero estoy parada acá frente de todos ustedes y le digo, ayudan a Israel y a estas madres que perdieron los hijos. Por favor. Muchas gracias, Nava. Muchas gracias a todos por la paciencia y la atención. Y les recuerdo que los próximos eventos los pueden encontrar y los van a ser comunicados, pero que envíen el correo a universidadbengurion@gmail.com para anotarse en el seminario que va a dar Miguel Viñaski. Gracias a todos.